Quiero compartirles una escritura que dice en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y allí dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Amén. Se había levantado, dice en Hechos capítulo 8, que se había levantado una persecución contra los creyentes en Jerusalén. Ya habían apedreado al primer mártir cristiano, a Esteban. Lo habían apedreado mientras ponían sus ropas a los pies de Saulo de Tarso, el que luego se convertiría al Señor y sería el gran apóstol Pablo. Pero se había levantado una persecución contra los cristianos en Jerusalén y fueron esparcidos por toda la tierra de Judá y fueron esparcidos por otras tierras, excepto los apóstoles. Pero aquí vemos que Herodes echó mano a uno de los apóstoles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los que se les había apodado hijos del trueno. Y Herodes mató a espada a Jacobo. Pero ¿para qué te digo esto, querido amigo y amiga que me escucha? Hay también alguien que quiere destruir tu alma, que quiere matarte, como Herodes mató a Jacobo a espada. Hay un enemigo de las almas que quiere destruir al ser humano, un enemigo mucho mayor que Herodes, el diablo, que opera con millones de demonios que están sueltos en esta tierra hasta que le llegue el día del juicio. El Señor dijo respecto a él, le dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Hablando del diablo, que venía a matar, hurtar y destruir. Lo tenemos registrado en Juan capítulo 10, versículo 10. Pero ¿cómo él empieza? Trayendo destrucción al alma, encaminándolo en el camino de perdición y de destrucción. Empieza cerrándole los oídos a las personas que escuchan el Evangelio. Les tapa los oídos y les cierra los ojos para que no vean a Jesús, para que se salven de una sentencia de muerte, de la segunda muerte que dijo el Señor Jesucristo. La segunda muerte, la muerte temida, la muerte del alma. Pero todo empieza, el príncipe de las tinieblas, cerrándole los oídos al ser humano
y cerrándole los ojos, encegueciéndolo para que no vea. Por eso Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y escribe a la iglesia a los Corintios y les dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Si el diablo llega a cerrarle los ojos al hombre y a taparle los oídos para que no oiga, lo empieza a llevar por camino de destrucción, para destruir su alma. Eso es el principio. Le cierra los oídos, lo entretiene al ser humano con otras cosas que le llamen la atención, que lo capten, para que se aleje de Dios, en quien está la vida y el perdón y la liberación de nuestra alma. Pero por eso el hombre tiene que abrirle los oídos a Jesús, a lo que Él dice. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo puedes ver en Mateo 13:9, ahí están las palabras del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Así como la muerte entra cerrándole los oídos a Dios, la vida también entra abriéndole los oídos a Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Muerte o vida? Si quieres vida, ábrele los oídos al Dios eterno. Ábrele los oídos a Jesús. Si quieres muerte y destrucción, ciérrale los oídos a Jesús. No escuches sus palabras y te encaminarás en camino de muerte y de destrucción. Porque todo empieza por el oír. Así como la fe empieza por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo dice Romanos 10:17. La muerte también penetra nuestra vida no escuchando la palabra de Dios, no escuchando las palabras del Santo de los santos, de Jesucristo. Por eso el Señor le dijo una vez a los apóstoles: haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. ¿Por qué el Señor les diría: haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras? Porque les iba a decir algo importante. Les iba a decir acerca de su muerte, que era necesario que Él fuera entregado en manos de pecadores y morir en manos de hombres, pero que también resucitaría de entre los muertos. Y era necesario que ellos entendieran que Él iba a tener que padecer por el pecado de los suyos para abrirles el camino a la vida. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Jesucristo venció el pecado, venció la muerte, venció las tinieblas y ahora ha resucitado de entre los muertos victorioso.
y vive para siempre. Y ahora se anuncia el Evangelio de la paz, que a través de él podemos hacer la paz con Dios, que todos los que creyesen en su nombre tendrían el perdón de pecados. Hechos capítulo 10 versículo 43. Creyendo en su nombre tenemos el perdón a través de la fe en él. Pero es necesario abrir el oído a Jesús, que sus palabras nos penetren. El Señor Jesucristo dijo: viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. El hombre es como un zombi muerto en vida. La Biblia nos habla del hombre como muerto espiritualmente. Pero cuando el muerto en vida le abre el oído a Dios, vive. Porque la palabra de Dios tiene una cualidad: imparte vida a los que reciben su palabra. Imparte vida a los que le oyen, su voz da vida. El Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Las palabras del Señor dan vida a los que están en el sepulcro, a los que están muertos en vida. Pero el hombre tiene que oír su voz. Tiene que oír su voz y atender al llamado de Jesús, al que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cargado de pecados? ¿Has echado tu carga a los pies de Cristo? Su sangre te puede limpiar de todo pecado. La Biblia lo dice. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. La sangre de Cristo fue vertida para la remisión de nuestros pecados. Lo dijo el Señor en Mateo 26:28. La sangre del Señor Jesucristo fue vertida para lavar nuestras vestiduras sucias de pecado, para emblanquecer nuestras vestiduras. Apocalipsis 7:14 lo dice: los que están delante del trono, una multitud delante del trono, y están allí porque lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es lo único que puede quitar tu culpa y tu pecado. Pero tú tienes que darte la media vuelta, arrepentirte, decidirte caminar con Dios, para que Él empiece a obrar en tu vida su salvación, para que Él te libere de la esclavitud al pecado. Date la media vuelta para que seas hecho libre. El Señor Jesucristo dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Pero también dijo en Juan 8:36: pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre necesita ser libre del dominio del pecado, porque el pecado reina en él. El pecado es un amo duro que lo domina, por la naturaleza que el hombre ha recibido
por causa de Adán. Cuando Adán cayó, el genes del pecado entró en la humanidad. Y el hombre es pecador por naturaleza. Y el pecado reina sobre él. Y el pecado lo esclaviza. El pecado lo domina. Y el hombre, por sus fuerzas, no puede liberarse. Es un esclavo. Necesita de Jesucristo, el libertador, que entre y lo haga libre. Romanos 11:26 dice: y vendrá de Sión el libertador. Hablando de Jesús, el libertador de las almas. Él viene a romper el yugo. Él viene a rescatarnos. El Señor dijo que el Hijo del Hombre había venido a poner su vida en rescate por muchos. Lo dice Mateo 20:28. Él vino a rescatar al ser humano, a rescatarlo del dominio del pecado, a rescatarlo de la esclavitud al pecado y a rescatarlo de la sentencia de muerte, de la condenación que viene por causa del pecado del hombre. Una vez el hombre peca, queda bajo una sentencia de muerte, bajo una sentencia de condenación. Pero Jesucristo vino a librarnos de esa sentencia. ¿Cómo? Él pagó nuestra deuda. Él llevó en sí nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la Biblia, en Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestra sentencia para darnos perdón y vida eterna. Él fue clavado en la cruz por causa del pecado del hombre. Pero esa sangre derramada en la cruz fue la sangre del justo, derramada por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18 lo dice. Jesucristo satisfació la justicia de Dios. Jesucristo llevó el juicio por nuestros pecados, para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto, para que a través de él tuviéramos el perdón y la vida eterna, para que a través de él tuviéramos la reconciliación con Dios y la paz con Dios, y para que a través de él recibiéramos vida, porque el hombre es como muerto en vida, necesita vida de parte de Dios. Pero Dios imparte la naturaleza divina al creyente, el Espíritu Santo, para que tenga poder en esta vida, para caminar con Él. Tú necesitas que Jesucristo te imparta vida. Por eso dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, hablando de Satanás. Pero dijo: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida que viene de Él es la vida que nos hace libres, es una mejor vida.
el Espíritu Santo dentro del creyente para hacerlo más que vencedor, para hacerlo victorioso, para que tenga victoria sobre el pecado, para que tenga victoria sobre las tentaciones, para que pueda batallar en medio de un mundo que está esclavizado a las tinieblas. Tú necesitas vida de parte de Dios. Necesitas ser sacado de la prisión, la cárcel de oscuridad donde está el ser humano por causa del pecado. Satanás, el enemigo de tu alma, con sus legiones de demonios, quiere destruirte, quiere matarte, quiere acabar con tu vida, pero Jesucristo quiere darte vida, quiere darte perdón, quiere darte vida eterna, quiere librarte de la sentencia de muerte por causa del pecado. Quiere librarte de la condena, del lago de fuego. Todo eso está en Jesús. Pero tú tienes que cambiar de mente, arrepentirte y convertirte a Él. Decidirte a andar con Él. Decidirte a hacer un cambio en tu vida. Cuando tú te decides caminar con Jesús, Él decide venir a tu vida, perdonarte y hacerte libre. Porque si el Hijo te libera, seréis verdaderamente libres. Lo dijo el Señor. La libertad está a la puerta en Jesús. La paz con Dios está a tu puerta, Jesús. La reconciliación con Dios toca a tu puerta a través de Jesús. El perdón de Dios toca a la puerta de tu corazón a través de Jesús. La liberación y el escape del lago de fuego toca a la puerta de tu vida, pero en Jesús. Por tanto, decídete cambiar, arrepiéntete, conviértete a Él, anda con Cristo y te irá bien, Él te levantará. Decídete caminar con Jesús y Él te sostendrá de la mano derecha y te dirá: no temas, yo te ayudo. Él vendrá a tu vida, te sacará del sepulcro, te sacará de las tinieblas y te dará perdón y vida eterna. Y harás la paz con Dios y Él te dará entrada a su glorioso reino. Y cuando tú partas de este mundo, habrás hecho la paz con Dios, que solo se puede hacer a través de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús, nombre sobre todo nombre, que vino a la tierra para salvar, para buscar y salvar a los pecadores. Y todos han pecado, todos necesitamos de Jesucristo. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo que es malo delante de Él. Por tanto, todos necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera. Si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Inclina ahí tu rostro, si lo quieres hacer. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Él te escucha. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los hombres, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar contigo en esta vida. Por eso ahora te recibo en mi vida como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdóname, Dios mío, por haber pecado contra ti. Sé propicio a mi pecador. Señor Jesús, lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo, sácame de la sepultura y dame una nueva vida. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Haz con mi vida según tu voluntad. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. En el nombre de tu Hijo Jesús, recibo tu salvación y en su nombre te doy gracias. Amén y amén.